Hey, 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 vamos de vuelta entonces. Chun, chun, chun. Yay, hola gente. ¿Cómo está toda la gente que está viendo esto a través de Twitch y posteriormente en YouTube? Un nuevo miércoles y una nueva entrevista acá en mi canal de Twitch. Soy Hayama. Nuevamente muy contento de estar haciendo esta hermosa sección donde he estado entrevistando a muchas personas del ámbito de los videojuegos, pero tal vez algún día me pueda escapar un poco de mi zona de confort. Yo creo que una de mis intenciones, de hecho, que tengo a futuro. Y el día de hoy nos acompaña alguien re bacán. Re bacán. Estoy bien contento de tener a alguien que fue de cierta manera una suerte de pionero acá en Chile del contenido audiovisual. Ya ha trabajado en editor y toda la cosa. Muy, muy bacán. Es una persona que me ha impactado demasiado con los años. Ver la cantidad de gente que dice que es su infancia, así en todo sentido de la palabra. Hace poco bueno, y hace poco, fue hace tiempo, la verdad. El propio One Stick, cuando estuvo él y nos acompañó en un Viernes Fichines, me dijo, weón, este weón de verdad es mi infancia. Estaba emocionado ese día. Así que va a ser muy bacán tener nuevamente aquí al tío Coca Lightman, que lo vamos a llamar, de hecho, esto va a ser aquí bien casero, porque a diferencia de otras veces, estaba haciendo otra cosa en la transmisión, así que aquí lo vamos a llamar. Vamos nomás. Chun, 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 chun. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Aló! Hola, ¿se me Hola. ve bien? Sí, ¿todo bien? No, se te ve oscuro, no se te ve la cámara. Oh, ¡Ahí ahora sí! sí. ¡Ahí sí! Ya lo voy a activar ahora. Ahora sí, señoras y señores, vamos a hacer la introducción como debe ser, compadre. Señoras y señores, estoy muy, muy contento que nos acompaña el tío y querido por todo. De hecho, deja setearlo acá. ¡Qué maravilla, señoras y señores! Ahora sí, el tío Cocalay Eso, vamos. ¿Cómo estamos? Muy bien, mi guacho. De verdad, muchísimas gracias por haber tenido el tiempo de acompañarme en el día de hoy. Bueno, aquí estamos arreglando todavía, estoy invitando Mm. al público, para invitarlo acá a la transmisión y estoy haciendo los últimos ajustes, así que damos clic y estamos listos. Maravilloso. Ya. Por mientras te comento que llevamos menos de 10 segundos con la entrevista y ya 3 personas escribieron mi infancia. Aquí va a sonar ese sonido de Smash Bros. Diciendo ¡A new record! Chin, 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 chin. Tres, Bueno, weón. Tres, todos tres. son parte de su infancia. Todos son parte de la infancia, vida, Coca Lightman, weón. ¿Cómo estás, mi amigo? Sí, súper, súper bien. Aquí, bueno, ya hemos vuelto a trabajar en el canal, a estar en contacto con las personas, con el público que me sigue y haciendo hartas publicaciones. También estamos con harta actividad, así que bien, bien, bien contento. Bacán, weón. Para la galucha, para la gente que no lo conozca, por favor, preséntese ahí, al público querido. Bueno, eh, lo mío es una, digámoslo así, una afición. Tengo mi hobby que es porque también por otro lado tengo mi trabajo formal que tiene mucho que ver con lo que yo hago para YouTube, Mm. principalmente. Y aquí en YouTube yo lo que hago es publicar videos editados, más que nada recopilando todo lo que es información sobre juegos históricos, retro, clásicos. ¿Ya? El salón Eh, clásico. con el Salón Clásico. Ese es el nombre del espacio de este canal. Ahora el canal, bueno, lo pueden buscar por Salón Clásico o también por mi nick, que es Coca Lightman. Qué gran nick, amigo. Sí, sí. Sí, por supuesto. Y para la gente que no cacha, vamos a poner ahí obviamente el link de tu canal de YouTube en el chat. El tío Coca, que debo decir que nuevamente yo reitero, el tío Coca es un pionero en muy sentido acá en Chile de este tema. Yo por ejemplo quiero mostrar acá que aquí está el canal hermoso y maravilloso del tío Coca Lightman. Bueno, yo creo que ya perdiste la cuenta con cuántos videos hay hecho, ¿no? Bueno, en total creo que son más de 350. Lo que pasa es que, ¡Wow! o sea, de los videos que yo hago digamos, las publicaciones principales son por ahí por los 323. Esa es la cantidad exacta. ¡Wow! Pero tomando en cuenta los lives que he hecho, que tuve un tiempo haciendo lives también, eh,
los shorts y ese tipo de cosas también, bueno, y ahí como que van sumando, pero todo lo que son videos principales, 323, esa es la cuenta. Qué cuático. ¿Te acuerdas en qué año partió el canal de Salón Clásico? Sí, sí, el 2008. 2008. 2008, y de hecho el primer video, yo esto siempre lo cuento, Ujú, el adelante, primer amigo. video, el primer video que fue sobre Mega Man, la Ujú, serie clásica de Mega Man, un video muy casero, algo muy cortito, de 5 minutos y medio, ujú. esto fue publicado el 3 de julio del año 2008. Así que ya vamos a cumplir 17 años. 17 años, brígido. Imagínate que Sí, Gamer Café va bueno, a cumplir 20 ahora, pero nosotros empezamos con un formato que era muy popular en ese momento y también muy accesible, que era el del blog. Nosotros éramos un medio escrito, ¿cachai? En cambio tú era de video en este formato que de hecho todavía estaba un poco en prueba, que era YouTube. De verdad era muy interesante que haya entrado eso en esa época. sí, justamente mira, yo me acuerdo de lo mismo, o sea, Ujú, era justamente una plataforma que estaba como muy reciente, por lo menos acá en Chile. De hecho, era reciente porque creo que el primer video de YouTube es del año 2005, ujú, ahí partió. Y bueno, en mi caso yo igual necesitaba una plataforma en donde subir mis videos porque yo sí estuve metido por ahí como bien oculto en realidad con el tema de los blogs, pero yo más que dentro de los blogs, yo estaba metido en el mundo de los foros, ujú. el foro de Nintendo. Entonces yo decidí, como para darle más movimiento a esto, que lo encuentro un poquito fome, un poco aburrido, porque es puro texto y podía responder, ahí conversar con las otras personas, pero lo único que podía hacer era publicar algunas imágenes, podías publicar enlaces. Entonces yo dije, bueno, ¿y si subo videos a una plataforma, la que sea más popular en estos momentos, Ujú. y simplemente después entrego el enlace? Vamos a ver cómo resulta esto, así que bueno, ahí me hice el canal de YouTube en ese tiempo. La gente de seguro puede sacar la conclusión, pero ¿podrías decirnos qué estudiaste? Sí, es que bueno, del año 2000 al Ujú. 2005 yo estudié televisión. Mm. Ahora, la carrera, claro, por supuesto se enfocaba en lo que es televisión, pero en realidad tenía todo tipo de ramos, o sea, todo lo que fuera audiovisual, todo lo que estuviese relacionado. Por Ujú. ejemplo, recuerdo que tuve ramos de arte en primer semestre, de lenguaje, así como una base también en primer semestre, sobre equipos audiovisuales, que ya es una cosa mucho más técnica en segundo semestre. Eh, por el cuarto año tuve ramos de periodismo, tuve ramos de cine también, Qué y bacán. así, una montonera de cosas. Y así que, pero, ¿sabes qué? La verdad de las cosas es que la mayor cantidad de cosas que yo sé y que he trabajado ha sido gracias a la práctica en realidad. Mm. Además, muy, muy teórico. De repente igual los exámenes, por ejemplo, sí tenía que ser en un estudio de televisión. Ujú. Y ahí había que preparar todo, o sea, iluminación, sonido, lo que era el mismo set, el escenario, en fin, un Ujú. montón de cuestiones, había que hacer pruebas de cámara. eh, Así que, bueno, ahí había práctica también, pero no era tanto como lo que tú comienzas a hacer después que sales de la carrera. Mm. Claro. O sea, podríamos decir que el Salón Clásico de cierta manera nació de lo que era tu carrera, pero tú me estás diciendo que al final de cuentas igual se formó solo con el tiempo, no, no es tanto de lo que hayas estudiado, sino que podríamos decir que el Salón Clásico suena como a tu conejillo de Indias, ¿no? Como de tu carrera. Eh, ¿Sabes? Sí, sí, Ujú, en buena parte sí, porque yo siempre he querido complementar lo que son los videos del Salón Clásico ujú, con otro tipo de cosas. No solamente entregar la información que yo quiero entregar, y, y eso mostrarlo con videos sobre los juegos o sobre las temáticas de las que yo quiero hablar, sino que también me gusta complementarlo harto con, por ejemplo, por poner un ejemplo, grabaciones con cámara, digamos, grabaciones
para tenerlas como de archivo. Mm, Entrevistas también, aunque últimamente no he estado mucho con el tema de las entrevistas, pero volví a las entrevistas también. mm, Todo lo que es, por ejemplo, crear gráficos propios, audios propios, animaciones propias también, ese tipo de cosas. Entonces, esa es como mucho más la parte práctica de la que yo te estoy hablando. mm. Así que ahí es donde está como todo eso mezclado, todo eso relacionado respecto a lo que yo estudié con, bueno, con mi trabajo formal, como yo decía, y más el salón clásico. Hay toda una relación ahí audiovisual. Qué bacán. Sí, yo lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Gamer Café, que el sitio que yo he participado toda la vida, de cierta manera también tiene algo más o menos similar, porque Mech, que es el fundador, él había estudiado diseño gráfico, diseño de web, HTML y todo eso. Entonces, Gamer Café, de hecho, para que lo sepan, sigue siendo todavía una suerte de conejillo de India de los que estudian diseño gráfico, de los que, del grupo de la página que estudió mantención de redes, ¿cachai? De hosting. Hemos hecho un montón de cosas precisamente porque los caros se dedican a eso. Yo ha sido porque me gustan los juegos, ¿cachai? Y caí bacán. Pero yo sí efectivamente conozco eso. Y debo decirte que en mi experiencia contigo, creo que en los primeros años, era notorio, pues, amigo. Porque era efectivo de que acá en Chile ya había gente que hacía videos, obvio. Podríamos decir que el impacto de gente como la Angry Video Game Nerd o Scrub Attack y todos esos canales había tenido un impacto muy grande en mucha gente acá en Chile. Pero una cosa es ponerte la cámara y decir, ah, sí, jaja, mi juego, y poner un par de videos del juego y chao. Pero lo tuyo no es así, pues, Coca, por lo tuyo tenía una producción audiovisual que se cachaba y que había nacido de una persona que había estudiado comunicaciones. Sí, de todas maneras, bueno, yo como digo, eh, la idea, por supuesto, era hacerlo lo más profesional posible, Mm, pero en un inicio no era así. no, por supuesto. Porque la verdad es que como que separé bastante bien lo que yo podía hacer a modo más profesional con lo que yo estudié. Mm, Pero esto no, yo igual, la intención inicial por lo menos era como hacer algo más casero, ujú. por decirlo con alguna Igual palabra. se te notaba que cachai un poco, porque tenía que ver un poco con cómo editabas, cómo pasaban algunas imágenes de algunas cosas ahora, porque aunque hay gente que va a decir, ay, weón, poner video es como llegar, copiar y pegar, pero yo soy un creyente de que eso no es tan real, porque uno tiene que tener ojo para la edición, al cambio de escena de un momento a otro, con la música que está sonando de fondo, con lo que estás conversando, y yo noté que tú tenías mano en eso desde el principio. Sí, puede ser, yo creo Mm, que... Ah, mira, antes de ujú. explicarte eso, ¿te puedo pedir un favor? Dígame, Yo me puedo conectar para no verte en Twitch, sino que para verte a través del otro programa. ¿de Discord? No, de Parsec. Ah, es que tendría como que salirte, conectarte a mi PC. ¿Eso quieres hacer? ¿Sí? ¿O no? ¿O es como La medio verdad me complicado? complicaría un poquito, no te voy a Ya, mentir. no, no hay Ajá. Pero problema. ¿qué querías No hay mostrarme? problema. Cuéntame igual. No, lo que pasa es que me di cuenta que la conexión ahí y lo que estamos hablando, por ejemplo, es como súper fluida. Ujú, Entonces, y no tiene ese delay, ese ajá. retraso que me muestra Twitch. Ujú, Pero, o sea, no importa, ujú. lo más importante es lo que estamos conversando, así que por mí no hay problema. Ya, Así, bacán. no, o sea, bueno, lo que yo te iba a comentar es que de todas Ah, no, pero maneras, espera, disculpa, no, ahora acabo de ¿sí? entender. No, por favor. Amigo, adelante, entre a mí. ¿Sí? Sí, ¿Eso? entre, por favor. Olvídalo. Entre nomás. A ver, ya Sí, mira, sí, ahí sí. me voy a Sí, conectar. sí, sí. Es que pensaba que está. Olvídalo, sí. Entra nomás. Ahí estamos, ¿ves? Qué maravilla. Ahora sí, Ahora sí, ahora estas cosas sí. ocurren porque eres la primera persona que entrevisto entre medio del streaming de miércoles, así que disculpa, pero sí. Sí, me va a revisar todo el PC, qué terrible. Bueno, ahora sí que estamos mucho mejor. Te quería decir eso, ese detalle particular que yo noto de tu trabajo desde un principio. Y es obvio, es obvio que con el tiempo aprendiste. Obvio que. O no sé si la palabra exacta aprendiste con los videos per se, es porque también aprendiste de tu carrera e intentaste marcar eso en tus videos, pero fue notorio que tuviste una evolución con el tiempo. Sí, sí, o sea, yo, mira, desde el primer video yo considero que igual fue como inevitable no, no involucrar cosas que yo haya aprendido Mm, desde antes.
aunque intentar algo más casero y la idea fuese como ir profesionalizando en el camino. Pero al mismo tiempo también creo que es como algo inevitable también eh, querer, querer hacer algo Mm, más grande cada vez, que se vea mejor, que sea más profesional, mejorar toda la parte técnica, lo que es audio, video, ir agregando complementos también. Siempre vas a ir queriendo más. mm. Eso también, bueno, ahí también se incluye, está el hecho de que los videos cada vez fueron más largos también. También, claro. Sí, sí. Así que no, yo creo que es un proceso inevitable, pero que, claro, obviamente uno lo tiene en mente y es lo que uno quiere cuando está metido en este mundo. Y de hecho eso también es lo que quería preguntarte, porque claro, tu canal de YouTube, muy famoso, muy popular, yo soy un testigo de ello porque mucha gente me lo ha mencionado, pero obviamente, vamos, más para atrás, pues Coca Man. Yo quería preguntarte que, obviamente tú eres una persona que comunica sobre videojuegos, te gustan muchas cosas, pero los videojuegos es parte de la esencia de tu canal. Y yo sé que esto te lo tienen que haber preguntado un millón de veces, sobre todo porque tú y yo estuvimos en un evento que fue la Super RetroCon y hablamos un poco de esto, pero quiero que le cuente a la gente hermosa por qué videojuego, amigo, por qué es su pasión tan grande como en su vida. Uh, o sea, tengo súper claro, por ejemplo, temas como eh, cómo comencé yo, cuáles fueron mis primeros Mm, videojuegos, cuáles fueron mis experiencias de chico, pero preguntarme el por qué escoger esta área, mm, que sea como porque cada persona tiene un área en la vida que le corresponde. ujú, Hay muchas personas que de repente no logran desarrollarlas por completo. Pero claro, yo te puedo decir definitivamente mi área de pasión, digámoslo así, mm, de entretenimiento, lo que a mí me satisface, sí, son los videojuegos. Pero si tú me preguntas por qué, no es algo que uno se esté preguntando siempre. mm, Así que, pero yo creo que puede, yo creo que igual me sentí muy influenciado desde chico por la parte artística también, mm, por parte de mi mamá, pero especialmente por parte de mi papá. Mi papá es músico, compositor, y siempre, siempre desde muy chico vi a los videojuegos desde un punto muy audiovisual. mm, Siento que eso tiene como gran influencia. Entonces yo no, la verdad es que nunca, quiero decir, no siempre, me encargaba como de tratar de avanzar hasta la otra etapa, tratar de eliminar a todos los enemigos que el juego te pedía, sino que no sé bien por qué motivo, mm, pero siempre me fijaba y me llamaba mucho la atención todo lo que era el diseño de los juegos, el diseño de los personajes, de las etapas, gráficos, la música, toda esa parte como un poquito más técnica, que de chico normalmente uno no se fija mucho, ujú. pero creo que ahí en todo lo que es el colorido, las formas, las imágenes, todo eso me llamaba mucho la atención. ¿Mm? En esa Lo época... veía, Ah, perdón. lo veía desde ese aspecto audiovisual. ¿Mm? Ajá. Sí, quería Y preguntarte después, que tú eres una persona que le identifica el tema visual, ¿cachai? El audiovisual en todo sentido de la palabra del tema. Como eres una persona que hace videos, también te quería preguntar si tal vez los pocos programas de televisión que dieron de videojuegos en Chile tuvieron alguna influencia en ti. sí. Permiso, Para mira, adelante, amigo. Sí. De hecho, yo tengo aquí mi bebida también aquí a mano, así que... lo que pasa es que no quiero mostrar la bebida porque no quiero mostrar la marca, A porque mí, a como mí, a mí que, Pepsi ya me auspiciaba como desde el 96, bueno, así que da lo mismo. ya, Ujú. mira, ahí está, Ve, somos del mismo club, exactamente el mismo club, me parece. Ajá. claro, no, de Ujú, repente es que ha habido personas que me han tirado la talla muchas veces, ujú. porque, claro, de repente me han visto tomando Pepsi y me dicen que estoy desentonando conmigo mismo, pues, o sea, como que, A ver, porque eres Coca Light, man. Está bien, amigo. sí, no, Oye, sabes que la bebida es muy buena, la bebida es súper buena. nadie es perfecto, compadre. Bueno, sobre los Ujú, programas de televisión,
por lo menos los que daban aquí en Chile, sí. Mm, Siempre me sentí como bien, bien atraído. mm, Eh, sí, no sé, pues si empezamos como a ver hacia más atrás, años 90 especialmente, que era la década en que comenzaron a dar programas sobre videojuegos, mm, yo creo que podemos ver que había como muchos formatos de programas de videojuegos. A mí en lo particular, lo que más me atraía era el formato de nota periodística, ¿ya? ujú. Todo lo que tenía que ver con reportajes, o sea, si se hacían documentales, aunque documentales como tal, no creo que hayan existido en los años Es 90 como, porque lo más cercano es más de como ese episodio del Mirador, así, por ejemplo. ¿Cachai? Como por eso. ejemplo, claro, Mm, claro. Pero sobre videojuegos, no, en realidad, lo que se hacían eran como notas cortas. Hay programas como Cibernética o Cybernet, como era ujú, conocido en el Reino Unido. O también llegaba Video Power, que yo creo que por lo menos de los programas extranjeros fueron los dos más conocidos. ujú, sí, sí. Y por ejemplo, en Video Power bueno, hablaban como de todo, principalmente de Nintendo, Ujú, pero cada cierto rato había como pequeñas notas y pequeñas reseñas. mm, Pero eran reseñas cortitas en todo caso, o sea, duraban 1 minuto y medio, 2 minutos, una cosa así. Y de ahí pasaban a la siguiente sección. En cibernética se hablaba de tecnología en general, pero mm, ya con un tono mucho más serio, mucho más de reportaje, porque resulta que Video Power era como, a pesar de que hacían esta reseña, igual era como un show. sí. Había un personaje que Mm, llegaba, que era un chico súper cool, súper radical, eh, aparecía con trajes distintos, era más un personaje. De hecho, en ese programa también daban una caricatura con distintos personajes mm, del mundo de Nintendo ujú. y ¿Capitán N? eh, me parece que aparecía Sí, creo que era este Capitán N. personaje. Mm, Eh, claro, creo que era Capitán N, claro, mm, era mm. como digamos, el superhéroe y estaban los otros personajes. Incluso aparecía Johnny Arcade, que era el presentador del El programa, legendario. y aparecía como dibujo animado. Ujú. Que de Era como hecho más... fue la única manera de enterarme de que existía TurboGrafx 16 en ese programa. Bueno, que yo no sabía qué Sí, mierda era, pero hablaban de ello. cuando te iba a imaginar algo como tan... una consola como tan puntual que raramente la encontraría acá en Chile, Tan porque ajena a bueno, la realidad chilena. Mm, claro, claro, ujú. exactamente. Ah, Aquí era Nintendo prácticamente todo, Atari también, pero Atari ya estaba quedando atrás, era más de mm, los años 80. ujú, Y bueno, también hubo otros programas, pero que ya eran más de la siguiente generación, o más que de la siguiente generación, de la segunda mitad de los años 90 en adelante. mm, Eh, Programas de concurso más que nada, o sea, Nintendo Manía, Hugo, eh, con Ivette Vergara. ujú. Después apareció Bacania también, que bueno, Bacania ya hablaba como de todo. Maldita sea también habló de videojuegos. Maldita sea, tienes razón, toda Ujú, la razón. Muy importante ese punto también. ujú, Sí, así, sí, a mí me influenció harto lo que fueron los programas de televisión sobre videojuegos, pero como te digo, principalmente sobre estos programas que tenían este formato como más de nota periodística. Eso era más incisivo tal realmente, vez, como que entraba al videojuego así, duramente. Mm, ¿no? Claro, lo que pasa es que la nota o el reportaje lo que te permite es justamente eso, mm, poder profundizar en lo que tú estás hablando. Aparte que hay algo que yo debo decir también, y es que eh, hay una forma de trabajar que yo tengo por lo menos, que es algo que a mí me gusta mucho, y es que yo, por ejemplo, si voy a presentar un trabajo en YouTube, si lo voy a publicar, va, va a ser con una especie de formato como si estuviera en una clase del colegio, como mm, cuando tú presentas un trabajo en artes plásticas, por ejemplo. ujú, A mí, si bien yo de chico las manualidades no se me daban mucho, pero encuentro que hacer una edición hoy en día
te permite hacerlo con ese formato. Volver atrás, revisar todas las veces que tú quieras, todo muy ordenadito, agregando estos detalles por aquí y por acá, como si fuera un trabajo de lo que era artes plásticas. Ujú, ujú. Eh, y hacerlo de esa manera es lo que me encanta. Por eso yo hago los videos de esa manera y creo que también como que calza mucho mejor con ese formato de programa de televisión a los nota o reportaje periodístico. Mm. Por eso me encanta ese estilo, ese formato y esa forma de trabajar. ¿Y en qué momento se te pasó por la cabeza el decir, quiero comunicar esto, quiero hacer esto? Yo creo que... mm, O sea, si tú me preguntas más que nada por lo que es el canal de YouTube, Sí, aunque bueno, también es interesante tal vez preguntarte por qué estudiaste televisión. sí, ahí hay una historia, hay un tema que tendría que tratar de resumirlo. Ujú, Mira, yo creo que igual se dio como todo mucho más progresivo. No mm, fue como en cierto momento puntual que yo decidiera, sí, ahora me voy a lanzar y... No, yo creo que fue una cosa muy progresiva. Eh, lo que tú primero me comentabas, sobre qué momento comenzar a comunicar mm, realmente, eso se fue dando muy de a poco porque primero, por ejemplo, yo partí trabajando con programas, con software para crear música, ujú, ¿ya? Luego ya pasé como a la parte visual, ocupando mucho Photoshop, por ejemplo, para diseñar, para hacer ilustraciones, ujú, y de ahí ya pasé un poco más al video, hasta que ya entré al mundo de los foros y ya definitivamente a editar videos sobre videojuegos, ¿ya? ujú. El tema del videojuego siempre estuvo presente, entonces si yo iba a llegar a un punto como más definitivo con la edición de video, eso definitivamente iba a ser con el tema de los juegos, Mm, ¿ya? sí. Pero yo, por ejemplo, cuando entré a estudiar, la verdad es que ahí sí hay una pequeña cosa de la cual no sé si me arrepienta, pero yo igual creo que debería haber esperado un poco. ¿Por qué, Yo amigo? creo que lo que pasa es que yo creo que desde chico igual yo ya tenía como la intención de comunicar ¿La cosas. tenía ahí clara de muy chico, amigo? Pero claro, era Mm, muy chico, entonces igual las ideas como que no las tenía muy claras en la cabeza, ni cómo hacerlo, por qué medios, o mm, con quién hablar, qué apoyo buscar. Eh, entonces, a comienzos de los años 2000 no sabía muy bien cómo hacerlo. Y yo creo que me vi muy influenciado en ese año, el año 2000, por mis papás y gente que estaba alrededor de mis padres. mm. Siempre metidos todos ellos en el mundo audiovisual también. Entonces se me dio esa oportunidad, eh, me explicaron de qué se trataba la carrera, eh, y yo como que sin pensarlo mucho, al tiro dije que sí. Mm. Entonces, claro, si igual hubiese tenido más apoyo probablemente de mi familia, de mis padres, gente conocida, no sé, alguien me habría dicho, mira, espera un poco, piénsalo bien, trabaja un año o 2 años, juntáis plata, Ah. y mientras piensas bien, ¿cachai? Ahora, porque yo te digo que no necesariamente es que esté arrepentido, sino porque creo que si lo hubiera pensado bien, tal vez hubiese estudiado alguna otra carrera, pero algo relacionado, no necesariamente televisión, sino que podría haber sido diseño gráfico, algo relacionado más a la animación, por ejemplo. Ah, entiendo. Entonces, como que el tema audiovisual, el tema del dibujo especialmente y el tema del diseño especialmente, siempre estuvo presente, solamente que eh, al ser muy chico no sabía bien cómo comunicarlo. Mm. Y de a poco, progresivamente, eso se fue dando ya gracias a los programas para el computador y gracias a YouTube especialmente. Mm. Pero es curioso Esta es como porque la historia. estoy entendiendo en todo caso que entraste a estudiar televisión,
pero nunca jamás te proyectaste el hecho de que tu trabajo audiovisual de lo que te gustaba iba a terminar en una plataforma de internet como YouTube. Eso estoy entendiendo. Sí, 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 en, mu- en gran parte fue así, partiendo por el hecho de que a comienzos de los años 2000 jamás imaginé Por eso. que yo Mm, estaría ocupando una plataforma como YouTube, por ejemplo, en este caso. ujú, Entonces, fue una época en la que, como te comentaba más o menos, sí, yo quería comunicar, quería decir muchas cosas, quería comunicar y tenía las ganas, tenía mucha energía que tenía que botar, que sacarla afuera, pero no mm. sabía cómo, no sabía cómo todavía. ¿Sabes que lo encuentro bien valiente de tu parte en esa época que lo haya hecho, Coca? Porque si hubiera sido una inspiración de estudiar televisión o comunicación o edición de video, ya con internet, sabiendo la popularidad que tenía YouTube, con todos estos personajes que estoy mencionando como Andy Werner y toda esta gente que estaba dejando la cagada en el tema videojuegos, claro, ahí puedes decir, oh, tengo esta inspiración y voy a estudiar esto porque quiero estar en YouTube y hacer un trabajo bueno en YouTube. Pero yo lo que estoy entendiendo es que tú lo que querías hacerlo en la televisión y en ese momento ya se había nacido Bacania, maldita sea, todo lo que queráis, pero los videojuegos igual eran tratados como una hueá para la tele pública acá en Chile. O sea, estaba también Smack Games y todos esos programas y ya, bacán. Mucha gente hizo una excelente pega. Le mando un saludo a Claudio PSX y a San Martín, que también es un clásico de la televisión con el tema de videojuegos. Pero decir voy a estudiar para eso, yo lo encuentro bien valiente porque los espacios que existían para hablar como tú lo haces en el salón clásico, yo creo que no existían. No, no, yo creo que no se conocía bien del tema y no, nunca se hizo mucho la conexión en ese tiempo por lo menos. Mm, Nunca se hizo mucho la conexión entre lo que uno sabía como audiovisual y el hecho de publicar para que todo el mundo lo pudiera ver tu claro. trabajo. Mm, Faltaba como esa conexión en los años 2000. Entonces, creo que por ahí me fui, ¿ah? Conectando mis gustos con lo que yo sabía trabajar, simplemente. ¿Mm? Pero mm, claro, como dice, esto tampoco no se desarrollaba mucho justamente porque todavía en esa época los videojuegos se tomaban como una tontera, algo como algo para niños, para jóvenes. creo que recién cuando tú entraste a estudiar esto, recién la televisión chilena está dando este salto de decir, ya los videojuegos no son para los chicos solo de 5 años, son para de 10. ¿Cachai? Como que estaban Sí, de a poquito saltando, pero nosotros, por ejemplo, con Dani Pino, con Daniela Pino, que estuvo acá en la entrevista hace un tiempo atrás, conversamos de esto, de que ella estuvo en Free to Play 7 años, haciendo un programa de televisión de videojuegos en Chile, y siempre estuvo como esta conversación de intentar hacer lo mejor, lo cual ella dio lo mejor de sí en el programa, yo soy un testigo de ello, pero siempre el canal ETC ha tenido esta imagen un poco más como adolescente de lo que hace. Entonces, la conversación que existía entre la gente más adulta era decir, pucha, ojalá existiera un programa, no sé, como el séptimo vicio, pero de los videojuegos, ¿cachai? Como esa onda. Entonces, todavía había como esta imagen muy, muy, muy de que era como estrictamente algo adolescente, algo como 15 años, 16 años. Eh, y tú no solamente llegaste a hacerlo profesionalmente con tu manejo de edición de video y todo eso, sino que además te fuiste de frente a hablar de retro. claro, es que, mira, el tema del retro, Mm, no sé, yo creo que igual es como otra parte compleja de mí, porque una de las preguntas que yo más me hago es por qué me quedé pegado en el retro. mm, Eh, Igual con los primeros computadores que yo tuve, por ejemplo, yo recuerdo que igual instalaba juegos que eran más de la época, mm. pero, pero como que el retro siempre estuvo presente. Y yo creo que eso igual tiene que ver ya con una cosa, con otros temas. ¿Nunca lo ¿Ya? abandonaste, Coca? ¿Siempre jugaste juegos retro en tu vida? Normalmente, sí, sí, Ya. o sea, Porque hay gente que tú mira, cachai que lo jugó mucho, desapareció a dedicarse a otras cosas y después volvió y decir, ah, los juegos de mi infancia. Pero parece, estoy claro, entendiendo que siempre estuvo contigo todos estos juegos, toda tu vida. sí, lo que pasa es que el retro igual estuvo como eh, en mayor o menor cantidad
en varias secciones de mi vida, pero siempre estuvo presente ahí. Eh, la última consola propia que yo me compré fue la Nintendo GameCube. Ok. Eh, Perdón, no, estoy equivocado. Después de la GameCube ya me compré la Nintendo Wii. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa con Nintendo Wii? Es que yo compraba mucho más juegos por el servicio de WiiWare, por ejemplo. ¿El de ¿Ya? Virtual Y Console descargaba también? juegos ¿Virtual Console también? para la consola virtual. Sí, Ujú, sí, 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 ujú, exactamente. Eso, a eso me ujú, refería. ujú, En la de la consola virtual, yo compraba juegos, digamos, más antiguos, para jugarlo ahí en la Wii. ujú. De hecho, la Nintendo Wii, mucho más que para ocuparla con los juegos de Wii, yo la ocupaba para jugar principalmente GameCube, Mm, jugar retrocompatible, y esos juegos que uno compraba a través para la consola virtual. mm. Entonces tenía hartos juegos retro ahí. Entonces por eso yo te digo, de alguna manera como que siempre estuvo presente, en menor o mayor medida, pero siempre estuvo presente. Y al mismo tiempo seguía yendo, por ejemplo, a las máquinas arcades A los también, arcades. a los arcades. ¿Qué juegos te Sí. gustan de arcade, amigo? Quiero saberlo. Mira, muchos, pero yo te puedo contar, por ejemplo, lo que más iba a jugar a los Diana, que Ujú. estaban ahí en el Paseo Ahumada. Lo que más jugaba yo ahí era una serie de carreras que me encanta, que son los Ajá. Cruising USA, World, Midway. que es mi favorito, Mm, y el tercero de la serie, el Exótica, Exótica. Cruising Exótica. Mm, Pero ese, por ejemplo, ese arcade, ya te lo podías encontrar ahí en calle Merced, donde actualmente están los entretenimientos diarios. ujú. Ahora ya no está lamentablemente ese arcade. Killer Instinct 2 lo jugaba mucho, mucho, mucho. Los Time Crisis, Mm. especialmente el 2 y el 3, y hay como un spin-off que es con una metralleta, no es con pistola, sino que es Ajá. con una metralleta, que es Mm. el Crisis Zone. Crisis Zone. Sí, Así se sí, llama. Sí, exactamente. sí. No, qué maravilla. También jugaba harto al Daytona USA. Eh, jugaba mucho. Principalmente iba a jugar eso. Sí, Mm, principalmente eso. Y ahora último, he pasado poquito, pero igual siempre me voy como más a la sección del juego retro, juegos clásicos. mm. Bac- Mortal Kombat, King of Fighters. eh, También de repente por ahí me encontré con el primer Killer Instinct, el uno, no el 2. Ujú. Y yo sé. Sí, de hecho, tú eres un defensor bastante conocido de mi grupo de cercanos de Killer Gold, weón. A ti te gustó Killer Gold, weón. Yo me acuerdo. Y, mira, yo soy mucho de la idea de que, a ver, déjame arreglar esta cosa que Ujú. encuentro que... Sí, dale nomás, tranquilo. Lo hice, lo Ujú, hice. Eh, yo soy muy de la idea que gran parte de lo que a uno le gusta en la vida tiene mucha relación, tiene mucho, mucho que ver con lo que tú experimentaste. ujú, Porque hay mucha gente, por ejemplo, que te hace ver, por ejemplo, ponte tú que yo a ti te haga ver un juego que tú nunca has visto en la vida, porque no lo has jugado. ujú, Y yo te puedo decir, oye, pero si este juego es súper bueno por estas características y es bueno por esto y esto otro, pero no necesariamente te va a gustar a la primera, por lo menos, ujú. ¿ah? Porque no lo has experimentado. Entonces, muchas veces lo que vimos de chico y ahora de grande nos gusta es porque fue lo primero que vimos muchas veces. La nostalgia, pues, amigo, un clásico. Ujú, Y eso se traduce en nostalgia y en todas esas emociones que experimentamos de grande. ujú. Entonces eh, creo que muchas de las cosas que nos gustan ahora de adultos, más que nada porque lo Mm. jugamos. Sí, lo entiendo perfectamente. Hoy creo que ahora se escucha un poco doble. Ah, no, ahí pasó, ahí pasó. Fue un ataque pequeñito, no te preocupes. Sí, tranquilo, ese fue un pequeñito. Yo quería preguntarte ya de tu canal cuando ya se estaba estableciendo y todo. Yo tengo una duda porque han pasado muchos años tu canal, como ya acabaste de decir.
tiene 17 años, me dijiste, ¿no es cierto? Por ahí. Yo me acuerdo que tus primeros videos tenían un mensaje que era de algo que se llamaba Mundo Nintendo. Quería preguntarte de eso. Mm. Claro, claro, lo que pasa es que Mundo Nintendo era el nombre del foro donde yo estaba, Ah, perfecto. donde habíamos muchas personas Mira, y cada no me vez acordaba, la publicando verdad. más. Mm, Sí, no, ese era el nombre del foro. mm, Y créeme que partimos con una buena cantidad de personas, pero terminó con demasiada gente, demasiada gente. Llegamos incluso a ir a eventos. Ahora estoy eh, empezando a acordarme un poco. Dijiste lo de los eventos y me acordé de gente de Mundo Nintendo. Sí, sí, sí. Claro, Mm, entonces en estos eventos llevábamos nuestros propios stands, mm, mesa, en nuestras consolas, poníamos los juegos para que los visitantes pudieran jugar y así, en fin. Fue un foro que terminó siendo algo bastante grande, como hasta el año 2011, 2012, más ujú. o menos. Eh, por eso, claro, cuando tú veas Mundo Nintendo, eso va a aparecer en los primeros videos siempre. Ujú. Porque obviamente con esos primeros videos lo que yo trataba de hacer era publicitar, promocionar lo que era este foro. Por eso aparece Mm. un... Y además porque yo supongo que seguían a todo tu trabajo también los chicos del foro. Entonces le gustaba harto lo que hacías, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, lo que pasaba en el foro era que yo creo que era el más viejo. Se vale, Ya, tal vez sea por eso que yo tal era el vez más viejo. no me involucré mucho con ellos, la verdad. Puede que sea. Ujú. Lo digo en buena onda, por supuesto. Y yo, Ujú, sí, no, ujú, sí. Lo que pasa es que por temas de edad, yo creo que igual ellos estaban interesados como en otra, no sé, en otra onda. Ya a lo mejor ujú. estaban interesados más en lo que eran las juntas entre ellos mismos, Claro. o el foro mismo en sí. Entonces, sí, por supuesto, había gente que me seguía, pero yo diría que el mayor, digámoslo así, el mayor éxito que hubo en esos años con el tema de los videos Ujú, fue de gente que los veía por YouTube. No mm. tanto, no necesariamente con gente del foro. No, igual nos juntábamos, igual conversábamos mucho, compartíamos mucho y todo, pero no necesariamente se hablaba como del tema de los videos. Sí, que ahora que volví a ver tus videos, porque voy a ver videos tuyos nuevamente para llegar fresquito el día de hoy. Me acordé, claro, salía lo de Mundo Nintendo y yo dije, esto es como el equivalente como al, no sé, como el Scrub Attack así de Coca Lineman, es como la página donde lo hostean, o por último donde tú posteabas, oye, hice este video, véanlo. Eso es lo que Una cosa, pensaba. sí, sí, Mm. una cosa así, yo creo que sería como algo parecido si pudiéramos comparar. Sí. ¿Cómo fue la evolución de tu canal de YouTube en esos primeros años? Yo sé que acabas de comentar que llegaba mucha gente por YouTube mismo, o sea, te encontraron. Tú no fuiste el que digo, oye, véame, sino que gente te encontró. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de ese fenómeno? Ah, yo creo que aproximadamente, yo no me di cuenta al tiro, Ujú. eh, pero recién me vine a dar cuenta con el video que tiene mayor cantidad de visitas en el canal. El de los Que, bugs. ¿cómo? El de los bugs. Sí, sí, Ujú, la primera parte, porque ujú. igual dentro del canal hay varias partes. Claro, tú si ves actualmente muchos videos y hay trabajos que tienen millones y millones de visitas, esto tiene alrededor de 600.000 visitas y pasado de eso, Escaleta. obviamente no es menor, No. pero ese es quiero decir, ese es el video que tiene mayor cantidad de visitas. Entonces, claro, en ese tiempo fue publicado el año 2009 o Ujú. 2010, no estoy muy seguro, pero bueno, no hay mucha diferencia de tiempo ahí. Pero ver esa cantidad de visitas que va subiendo y sube y sube y sube en muy poco tiempo, claro, allá como que algo te dice, ese video te está diciendo algo. Y ahí yo Mm. empecé a notar como el éxito del canal, que le estaba yendo muy bien. Estamos viendo ahora tu canal acá y claro, efectivamente tiene 600.000 visitas, casi exactas 604.000 visitas, fue hace 16 años el Hace eso. video.
Sí. Y sí, yo me acuerdo exactamente. Curiosamente, yo quería hacerte una pregunta, porque estas son cosas de vejez, pues, no sé si sea por esto, pero todos tus videos de Sí. los bugs duran 10 minutos. ¿Eso era porque tú lo elegiste o Bueno, era porque todavía YouTube tenía ese límite de los 15 minutos? Ya no me acuerdo. sí, en ese tiempo justamente YouTube Ah, te permitía tener un máximo de 10 minutos. creo que era, Pero yo me acuerdo creo que que era 15, pero voy a fueron estar los primeros equivocado. años. Mm, Fueron los primeros años en todo caso. Yo me mm, acuerdo que ya después del año 2011, 2012, a todo reventar, ya podía hacer videos de mayor extensión. sí, claro, no, si después con los años se nota, tú tienes unos videos. ¿Cuál es tu video más extenso, te acuerdas? Eh, Mis videos no son demasiado largos, Ujú, pero sí hubo una excepción por ahí que pasó los 30 minutos y que creo que dura 31 minutos, ujú. como, como los monos Como, de 30. como esos shows que nos hacen orgullosos de ser chilenos, una de las pocas cosas. Creo Mm, que dura 31 minutos el video más largo y creo que fue un especial de Navidad con los chiquillos de la Trifuerza, mm. con Crognum y el Rafa. Ahí está el video. Ujú. Claro, Bueno, es para dejarlo ahí de fondo para que cacháramos, pero sí, claro, este es tu video más visto, el de los bugs, weón, que obviamente es estaba partido, como estábamos diciendo, está en partes, porque en esa época tenías que dividirlos por obligación de YouTube, y YouTube era el que te pedía hacer eso, y bueno, como estoy diciendo, este video es como del 2009 aproximadamente, estoy sacando la de conclusión por hecho, el bueno, tiempo. aparece en la fecha, debiera estar en la fecha por Es ahí, que ahora en no YouTube sé. dice 16 años atrás. Ah, ya, Ah, son no, no antiguos. sale, dice el 13 de febrero de 2009, perdona. Dice 13 de Ah, febrero de lo dice. 2009. Sí, 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 perdón. Sí, mira, Se había 13 de olvidado ese febrero del detalle, qué 2009. huevonao. Mm, Sí, no, yo ni siquiera yo mismo me acordaba exactamente qué año era, el 2009 o 2010. mm. Esto, Pero esto es investigación y sobre todo el tema de la edición. ¿Te costó mucho hacer esto en ese entonces? más que costarme, me tomó un poco de tiempo. Ujú, Eso sí, eso sí. Fíjate que a ver, había muchas cosas respecto a los bugs que yo ya sabía. ujú, Encontré el tema súper interesante porque hubo otras publicaciones y otras entidades ujú. que ya habían trabajado sobre el tema de los bugs. Y esto es la revista Club Nintendo. Claro. Era curioso, pero yo ahí en la revista, en las Club Nintendo, vi algo que nunca me imaginé ver en publicaciones de este tipo. Y Mm, era que en las Club Nintendo te enseñaban a hacer bugs. claro. Ah, te enseñan a destruir tu propio videojuego. Sí, Mm, absolutamente. O sea, y te mm. daban los pasos para lograr esto. Mira, se hablaba mucho también del Minus World, que es lo que estamos viendo ahora ahí en pantalla. Esos fueron los primeros que aprendí. Y ¿No? Alguien me contó. Mm, sí, sí, es mm. que, o sea, fue como una pequeña viralización igual en ese tiempo. Eran los virales Y, noventeros. o sea, yo creo que ya cuando existían esta revista, ya como que de alguna manera se podía viralizar a mucha menor escala, pero ya muchas personas lo sabían. Yo Cabro, me acuerdo que para romper los mitos, en los 90 sí existían los virales. ¿Alguna vez usted vio el VHS de la autopsia del extraterrestre? Ese es un viral, oh, compadre. Ese es un viral, no me vengan con weá. Eso es un viral, weón. sí, Ah, la familia McPherson, sí, pues. creo que era falso eso. Sí, más que la cresta, Todo amigo. armado. O sea, Mm. el otro viral aquí chileno, el perro que hablaba, El po. perro que era tata, aquí una broma más o menos recurrente en mi canal de YouTube. De Twitch, perdón. Son cosas que nos Mira, vuelven orgullosos, pues, como ser y- chileno. Es decir, ¿te imagináis vivir en un país de primer mundo ganando millones de dólares y perderte esto? Qué fome, weón. lo pensaría, no sé, pensaría. No sé, amigo. Chile es muy chistoso, weón. Pero bueno, en fin, la cosa es que es efectivo que los Baxi tienen como ese fenómeno del boca en boca, porque tú cachate que en esa época nosotros vivíamos más de eso, porque yo iba a Club Nintendo y bacán, pero al final de cuentas todos terminábamos pasando todos los detalles a tus amigos. Sí, Entonces, claro. sí, eso, completamente. Bueno, quedó claro que también la Club Nintendo tuvo harta influencia en ti. Sí, sí, en todo sentido. Mm.
pero yo creo que, y volviendo como un poquito al tema de los videos, Ujú. yo creo que era algo súper interesante de mostrar en un video, porque nunca lo había visto en un formato así. Mm. Como te decía, siempre lo había visto solamente en las revistas. eh, y como te decía también, no es que fuese tan difícil, sino que me tomaba más tiempo. Y gracias a la revista era que yo sabía esta información. Conocía sobre el mundo menos uno o el Minus World Ujú. del Super Mario Bros. Algunas pantallas de muerte de juegos arcade que cuando ya traspasas mucho puntaje y traspasas ciertos niveles, ya empiezas con errores en el La juego, de en fin. Pac-Man, legendario. Hasta hicieron un Exactamente. juego spin-off de eso, imagínate. Sí, no, Mm. debe ser la pantalla de muerte más, probablemente más popular o más conocida. Mm. Pero nunca lo había visto en un video, entonces creo que no, si no lo hacía en ese momento, sentía que iba a quedar con algo pendiente que no podía dejar ahí, no podía dejar botado ahí. Me es inevitable Podía- preguntarte, bueno, tú comentaste lo de las revistas, me parece bien, y has contado mucho de lo local, pero considerando que estamos hablando de YouTube, Coca, ¿tuviste influencia norteamericana o de formato en inglés? ¿Habían canales de YouTube que te gustaban, que dijeron, me gustaría también hacer lo mismo, pero en español? no honestamente, Ya. no. Lo más probable es que si haya visto en YouTube algo desde fuera, Ujú. algo en inglés, pero no recuerdo, bien honestamente, no recuerdo haberme sentido como influenciado por algún otro canal. Ya, Yo creo qué que cuático, porque esa es la época donde todos estaban influenciados por una persona en YouTube. Bueno, es que por eso yo destaqué tanto lo que tú estudiaste televisión y comunicación y todo eso, porque de cierta manera me recuerda, ¿sabía que me recuerda un poco tu historia? Me recuerda un sí, poco la del nerd, la de James Rolfe, porque James Rolfe es quien es porque estudió cine, po. Sí, claro, pues por eso que el claro. tipo sabía usar cámaras, sabía edición, sabía hacer todo ese tipo de cosas. Me recuerda mucho a tu caso. Porque, por ejemplo, GR, Paulo, que estuvo acá, fue mi primera entrevista cuando empecé a hacer estas entrevistas de nuevo en Twitch. Yo sé que Paulo sí tuvo influencia de afuera, pues su canal favorito era Screw Attack, por lejos, y amaba al nerd y todo eso. Entonces, es curioso que tú estás un poco como puro de eso. O sea, no es que no tuviese influencia, sino que las Mm, influencias igual eran otras. ujú, Justamente yo creo que venía más de lo nacional, tal vez. mm, Eh, de lo nacional, es decir, los mismos programas que si bien eran extranjeros, pero lo daban aquí en Chile. ujú, Eh, y las mismas revistas, pero bueno, eso es una parte, un 50% probablemente de influencia, pero la otra influencia era netamente lo que yo había vivido, lo que yo mm. había jugado y quería mostrar. No podía quedar pendiente ahí. La gente Mm, tenía que saber que existieron juegos que en esos años, 2008, 2009, 2010, probablemente no iban a ser conocidos. Pero si alguien lo mostraba, entonces uno podía decir, oye, mira, a comienzos de los 80 existían estos juegos y así eran los videojuegos. mm, Creo sí. que tenía, no, es decir, el trabajo no solamente se dio por influencia, sino que también tenía esa sensación o ese sentimiento de que si no lo hacía iba a dejar mucho tema pendiente. Entonces Mm, como algo un poco necesario. ¿Ah? personal. Sí, tiene mucho que ver con una cosa personal. ¿Ah? Porque Mm, si no lo hacía, era yo probablemente quien se iba a sentir como insatisfecho. Y me iba a quedar como con esa idea de, oye, no lo hiciste hoy día, eh, te quedó algo pendiente ahí, tienes que hacerlo. ¿Ah? qué bacán, bueno, todos tienen ese mismo nivel de ganas de vivir, amigo, así que por eso lo de quiero destacar, me parece llamativo. Acá de comentar que Obviamente, tenía esa necesidad de comunicar sobre juegos que tal vez no eran tan conocidos. ¿Juegos como cuáles, por ejemplo?
Bueno, en ese tiempo, entre el 2008 hasta el 2012 Mm, probablemente, eh, muchos más juegos de los años 80, ujú. ya porque no había pasado tanto tiempo como para que tal vez lo de los 90 o de comienzo del 2000 fuera retro. Yo creo Tiene que que ya ver lo con era, amigo, pero sí, te entiendo. tiene que ver con un tema de fecha, aunque yo igual hablaba ya de juegos de Play 1, de Nintendo 64, y de repente por ahí recuerdo haber hablado de algún juego que ya estaba en los mismos años 2000. Ujú, Pero igual era como un poco raro, por ejemplo, estar hablando en un ambiente retro sobre, por ejemplo, durante el 2010, ponte tú así como ejemplo, ujú, sobre un juego que apareció el 2002 o el 2003. Habrían ujú. pasado solamente 7, 8, 9 años. Entonces, Sí, igual era como poco tiempo. sí, te entiendo. Por eso, Mm. por eso es que, y así como en conclusión, de lo que yo más hablaba en ese tiempo probablemente haya sido de los años 80 más que de los 90. Era tu retro. Sí, sí, sí. Sí, porque Ujú. bueno, mi infancia también fue como mucho más en los años 80. Ya en los 90 ahí empecé a crecer y ya me volví adolescente. Ujú. Sí, pues tú eres una persona que ha dejado en claro que te encanta toda la serie Atari en general. Bueno, tiene una buena relación de amistad con Frognum también, que es una persona que habla mucho acá en Chile de Atari. Eh, Te marcó harto, pues, amigo. Yo sé que normalmente, bueno, aquí Atari fue muy popular. Muy popular, fue gigante y todo. Pero tú caché que la conversación un poco como más de lo cultural en el contexto de la experiencia de videojuego, Nintendo en la primera mitad de los 90 como que se come todo. Eh, y de cierta manera yo siempre he pensado que a pesar de que existía Atari Chile y todas estas entidades que hablaban y hacen eventos, que son la raja, que todavía los hacen, por cierto, que son muy bacanes, en Eh, general yo incluso siento de que falta más hablar de Atari. claro, claro Mm, que sí, porque como tú bien dices, sí existen espacios para hablar sobre Atari, ujú. pero, pero no llegan mucho. Yo creo que Es que para la gente que tiene como 30 para abajo, para mí, ¿sabes cómo lo comparo yo? El salto como del Atari 2600 al NES, particularmente al NES. Porque puede la gente va a decir Super Nintendo igual, pero voy a tirar con el caso del NES. Es casi como de hablar de cine mudo, güey. Cuando habláis de sí, Atari sí, 2600. Es como una cuestión que ya como que se escapa completamente y además es difícil convencer a esa gente que les guste esos juegos. O no, ni siquiera voy a hablar de gustar, voy a hablar de que les dé la oportunidad. ¿Cachai? Y claro. yo tengo claro que es efectivo, de que es una gran galería de juegos de Atari 2600 en el precio como el forro, en 800 XL también, ¿cachai? Pero los juegos buenos, yo todavía los disfruto. Entonces por eso encuentro bacán que le hayas dado el espacio que se merece en ese instante de YouTube, que haya hablado de 2600. Sí, claro. Es O que de yo creo 800 XL que también. sí, también, que Mm, bueno, en realidad ha sido más que el 2600 en mi mm, caso personal, mm. porque fue la computadora que tuve yo, Ajá, la misma, eh, bien. de la familia XE y XL. Ujú, Yo creo que también, como tú decías, como daba ese ejemplo de jugadores de 30 años para abajo, ujú, yo creo que una de las tareas más difíciles es como hacerles creer, yo ocuparía esa palabra, ujú, y esa definición, ese término, hacerles creer que los videojuegos de los años 70 y 80 eran así, ujú. porque tal vez podrían pensar que puede ser una animación que alguien creó en un software, en un programa, o con inteligencia artificial, por ejemplo, pero, Mm. pero wow, o sea, yo creo que para que muchas personas más jóvenes comprendieran que efectivamente los juegos eran así, así de básico en relación a lo que es hoy en día, Mm, habría que mostrarles todo el proceso, mm, eh, mostrando todas las generaciones, por ejemplo, ujú, para, para, para tratar de explicar que el proceso es lento, se da a través de mucho tiempo, a través de muchas décadas y hartas generaciones.
Sí, no, Pero, y además de que hay mucha no, imagen, creo yo, como estereotipo del 2600. Es curioso como que la comparativa con el cine mudo, con el cine silente, para que no me reten ahí en la Cineteca Nacional, eh, es parecido porque la eso gente, estamos. la gente tiene como esta idea de que el cine mudo es esto, son como esos videos que corren así como que los monos corren mega rápido y suena un pianito y están como la mina atrapada como en un riel con un loco así con el bigote así ja 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 mientras viene el rey atrapado y la weá y unas películas de Chaplin y yo creo que en el caso de Atari 2600 por sobre todo y 800 creo igual también pero sobre todo 2600 está esta imagen de que no como que los juegos son como solo así ¿cachai? Como hay como un estereotipo de un juego en particular y en realidad había de todo lo que pasa es que muchos de esos juegos sufren por ejemplo de que hay juegos que son interesantes, pero necesitáis el manual. Y en esa época la gente decía, tú voy a tener el manual en mano, po, weón. Y ahora estamos hablando de tener manuales físicos, es como en extinción, pues, ¿cachai? Entonces, Claro, no, es una y todo experiencia que digital. hay que investigarla harto, pero yo soy testigo que tú le has dado el hincapié que merece. Bueno, yo creo que, bueno, esa es la idea. Ujú, Yo creo que, mira, el único pero que yo me pondría a mí mismo es que tal vez todo lo que es el proceso de una misma generación, ujú, probablemente en el canal no haya sido como explicado de forma tan ordenada, ¿ya? ujú, En el sentido de que de repente de un juego de los años 80 me he saltado a un juego de los años 90, por ejemplo, y de otras plataformas. Ese ejemplo es el que puedo dar. ujú. Creo que sería súper interesante mostrar eh, todo lo que fue el proceso de Atari, ¿ya? Partiendo desde los arcades, porque Atari como empresa Uf, parte con los arcades por supuesto. el año 72, imagínate, del Mm, año que estoy hablando. Y ya después pasa al Atari VCS, después cambia el nombre al 2600, y así. mm, Eh, pero ahí habría que hacer una serie de videos, por ejemplo, ¿tá? mm, Para que se conociera toda la historia como es en realidad y para que, como yo te decía, para que se sepa y se comprenda cómo realmente era el mundo de Atari en este caso. Yo creo que, como mucho se dice, sigue siendo muy de nicho, pero más que nada por el hecho de la generación, porque estamos hablando de mm. muchas décadas atrás, 40 años También atrás. soy un creyente que Atari ha hecho pésima la pega para mantener su legado. Bueno, cierto tiempo Mm, sí, sí. Durante mucho tiempo, lamentablemente, lo hizo así en términos comerciales. sí, de hecho yo recién Eh, diría que Ahora en decisiones el primer compilado que dije Fuck Yeah, este sí que está bueno, fue el de los 50, el que salió hace un tiempo atrás, que tiene hasta juegos de Atari Jaguar. Ese lo sí, encuentro bueno, pero por ejemplo los flashbacks y todas esas cosas ya eran un gimmick, era una cosa media novelty como dicen los gringos, pero siempre he sentido que Atari, bueno, obviamente también como distribuidor actualmente tampoco es una gran maravilla que digamos, entonces no lo han hecho muy bien en ese sentido y han tenido que recurrir más que nada a sus fanáticos para poder mantener esa imagen. sí, sí, es que lamentablemente yo creo que, bueno, y hay mucha historia en videos, en Mm, reportajes, en documentales sobre Atari. Ahí uno puede aprender también que Atari lamentablemente tomó muy malas decisiones mm, en términos de industria, como empresa, y en términos comerciales. Entonces, el talento estaba, el talento siempre estuvo. Había gente que le encantaba, amaba su trabajo, pero ahí, bueno, los cargos altos lamentablemente tomaron decisiones no muy buenas. mm. Estaba la creatividad y todo, estaba la imaginación y estaba el talento, pero fueron otras cosas las que... Y había dinero, había mucho dinero No, además también. que la cresta en algún momento. Entonces, Mm, pero porque Atari en cierto momento fue vendida a la Warner ujú. eh, a fines de los años 70, si mal no estoy, y en gran parte eso produjo también, o a ver, digámoslo así, esta venta que se produjo fue buena parte de esta crisis famosa del año 83. De la que sí, Fue claro.
Ujú, fue parte de esta crisis que hubo en ese año. ujú, Eh, yo creo que existían los medios para que Atari en sus siguientes consolas y computadoras siguieran creando videojuegos con una calidad actual a la época y actualizada respecto a las consolas que estaban saliendo. mm, Consolas de Sega y Nintendo especialmente. Porque ya el 83 en Japón apareció la Famicom, aquí llegó el 85 ujú. y bueno, por ese tiempo apareció el Atari 2000, quiero decir el 5200 luego, 5200, y el después 7000, el 7800. 7800, sí, sí. Pero si tú haces la comparación, Ujú. no tenía nada que ver con una consola como la de Nintendo Ya NES no de tenía nada que 2010. competir, y eso que yo considero que 7800 igual tiene un par de ports decentes de arcade, pero son nada, sí. Mm, por tiempo, mi querido amigo, también quería preguntarte un poco más de tu canal en sí, porque tienes tantos videos, obviamente hoy día era imposible hablar de tu canal en general, solamente yo quería destacar tu gran trabajo que has hecho durante todos estos años, entonces yo quería hacerte un par de preguntas al respecto. Por ejemplo, quería preguntarte, de todos los videos que has hecho, tenés que tener un favorito, amigo. ¿Cuál es tu favorito? Yo sé que es elegir entre hijos, y lo tengo claro, pero tiene que tener uno por ahí. ¿Cómo fue lo que me dijiste? Que es como es como elegir entre hijos, así como decir, no, no, Ah, ya. ¿cachai? Es difícil, pero tal vez, who knows, quiero saber. Sí, 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 tengo mis favoritos y yo creo Mm, que esos son los que tienen que ver con... Oye, perdón, no, mi tranquilo, garganta como que no está muy te está bien. traicionando. Cambio de temperatura Mm, y la edad también. No, yo creo que mis favoritos tienen mucho que ver con las experiencias que yo cuento en esos videos, mm, combinado con lo que es la parte técnica del juego en sí. Y en ese sentido, Super Metroid, mm, definitivamente es mi video favorito, porque me gustaría que mis videos en general tomaran como ese rumbo, el modo de hacer videos. ujú, Me gustaría hacer algo mucho más parecido a ese video, ya más adelante cuando tenga un poquito más de recursos, porque eso igual implica viajar a otros sectores, salir a exterior a grabar con cámara, mm, entonces implica un poco más de trabajo, pero sin duda los resultados son mucho mejores y vale la pena, vale la pena. Así mira que tú. adelante me gustaría hacer más videos así. ¿Cuál es el video que más te costó hacer? ¿Qué más me ha costado hacer? Uy, no lo tengo muy en mente, Ujú, pero, pero igual, por ejemplo, por temas de captura, eh, me pasó con algunos juegos de Play 1, mm. ¿ya? Con Battle Arena Toshinden, por ejemplo, eh, ahí tuve algunos problemas de captura, Soul Edge también, Que es uno de mis favoritos tuyos, por cierto, tengo que eh, decirlo. Ujú, sí, pero bueno, en ese caso ahí yo tuve problemas porque, o sea, me costó mucho más, yo diría, porque no tenía muy claro el camino a seguir respecto a la narración de ese video. mm, Cómo yo iba a tratar el tema, cómo iba a tratar el juego. ¿Ya? Y que simplemente, porque yo estaba buscando una forma de que el video no fuese simplemente un artículo de Wikipedia. ujú. ¿Cachai? Claro, de hablar Contar solo de lo técnico. lo gráfico del juego, el sonido de este juego es así, los Mm, controles son así, se trata de esto. No, quería contar sobre el juego, pero de otra forma. Entonces, mm. lo que hice con ese video fue narrar la historia de Siegfried, el Ah, personaje que al final, bueno, que lleva su armadura y anda con una espada súper grande. ujú. Eh, y eso es lo que recuerdo por ahora. Ahora, por ejemplo, el video de los 100 temas que debes escuchar antes de morir, Ah, en realidad eso también me costó, pero más por tiempo. por pega o ¿Ya? por research, como dirían los gringos, sí. Mm, entiendo. Ajá. ¿Sabes Ahí va la sabes cuáles son mis videos favoritos tuyos? Te voy a decir los míos, al toque. Bueno, primero yo creo que mi favorito es el de Solech. Uno, porque yo amo Solech.
Y tú sabes de que mi canal de Twitch es el hogar de Cristo los juegos de pelea. Entonces yo como que amo los juegos de pelea en general. Yo juego todos los juegos de pelea. Pero para mí Soul Edge fue el juego que me hizo comprar mi Play. Yo la PlayStation la quise por Soul Edge. Ese fue el juego que me hizo decir, oh, ¿qué está pasando con Sony? Porque tú cachai que cuando salió la PlayStation, Sony era lo bueno de las teles, las radios, po, ¿cachai? Entonces cuando salió era como, estos locos de verdad van a hacer videojuegos, ¿qué está pasando acá? Y ese juego fue el que me catapultó a ese amor a la PlayStation 1. Y justo, junto con a ti te gustó mucho, y hablaste bien del juego y fue entretenido, me gusta mucho por lo que acabaste de destacar, que es que hablaste de ti en ese video, porque no solamente hablaste de cómo conociste Soul Edge, sino que básicamente igual hablaste un poco de cómo entraste a PlayStation en ese video. Ujú. Sí, bueno, ahí ese yo creo que es un buen ejemplo sobre cómo tú puedes combinar lo que es tu experiencia Mm, con el mismo videojuego. el personal. Claro, claro, de repente hay muchos trabajos en los que tú quieres hablar sobre tu experiencia, como que ocurre un poco al revés, Mm, porque muchas veces los que queremos publicar un video, nos queremos referir a ciertos juegos o a ciertos temas relacionados a los videojuegos. mm, Y en segundo plano, nosotros hacemos una conexión con nuestra propia experiencia de mm, chicos o de jóvenes. Aquí ocurrió como al revés. mm, Como que muchas veces tú quieres hablar de una experiencia tuya, pero comienzas a buscar un videojuego que calce con esa experiencia. mm, ¿Te das cuenta? Y en muchos de los videos de mi canal pasa eso. ¿Ya? Con el de Super Metroid, por ejemplo, yo creo que pasa eso, porque yo quería hablar de mi experiencia de esa edad, cuando yo recién comencé a ser más adolescente, es decir, 14 años aproximadamente, ujú. y quería hablar como del clima, quería hablar del clima de invierno, Ujú. otoño-invierno, De y lo que sentía. Super Metroid para mí fue un juego que tiene que ver con ese clima, porque yo lo obtuve en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de abril o mayo aproximadamente. Yo lo valoro caleta. De hecho, bueno, en mi gusto y en lo que yo busco en este tipo de cosas. eh, Tú sabes que, por ejemplo, yo tengo un podcast de anime retro, que es Otaku no Shoujo. Y tengo el podcast de Gamer Café con los cabros. Y si bien siempre va a ser entretenido hablar de lo técnico, de cómo nacieron los juegos, de la situación que vivieron los programadores, la gente que lo jugó en su momento, bla, bla, siempre va a ser bacán. Es entretenido conversar de ello. Pero yo siempre, siempre le he dado hincapié y prioridad a la experiencia de uno. Porque eso es lo que nos hace humanos, pues, amigo. O sea, eso es lo que le da el factor de amor a las cosas que nos gustan. Entonces, por eso mismo, cuando yo hago, por ejemplo, el programa de Otaku no Shoujo, a todos, sin excepción, les pregunto, antes de que hablemos de la serie, la weá, primero les pregunto, ¿cómo conociste tú el anime? ¿En qué estabas y cuándo conociste el anime? ¿En qué estabas tú cuando conociste esta serie? Me interesa mucho más saber que me cuenten, ah, sí, me encantaba porque, no sé, la veía con mi abuela y comíamos pan con mantequilla y después íbamos a jugar y me creía Sailor Moon, me decían mis amigas. ¿Cachai? Como que prefiero un millón de veces que me cuenten eso, porque eso habla de lo importante que fue para las personas en ese momento. Entonces, cuando yo vi tu video de Soul Edge, yo lo sentí así, como que dije, este juego a ti te importa. No un video que dijiste, ah, vamos a buscar a ver un jueguito que pueda hacer un video, va. No, tú quisiste hablar de él porque tenía ahí algo tuyo adentro. Por eso a mí me gusta harto ese video. Supuesto que es importante. Mm, Y con ese juego tuve mucha experiencia porque yo lo jugaba con un amigo, ujú, siempre. Eh, de hecho, es un juego que yo, por ejemplo, no lo vi en ese tiempo en arcades. mm. Creo que no, Sí, gracias a la Play 1. era peludo verlo en la arcade. Estaban los Diana, pero con cuál los Diana. Igual lo vi un par de veces, pero no se comparaba en nada con Tekken, por ejemplo. Está, así que está en todas partes. Mm, En términos de distribución. ujú, Claro, pero no, yo lo conocí gracias a Play 1 y ahí tengo mucha experiencia. Entonces, justamente por lo que te decía, o sea, yo tenía mi Nintendo 64 y mi ujú, amigo tenía la Play 1 y cada vez que, bueno, yo prácticamente iba todos los días a su casa mm, y jugaba ahí siempre, o sea, de todos los juegos que teníamos, Soul Edge o Soul Blade, no recuerdo bien cuál es
Soul Edge se llama en Japón, acá se llamaba Soul Blade, y era porque un weón que era considerado un troll de los copyright en Estados Unidos se cagó a Namco. Mira, hay una historia, pero Es súper cuática. una historia bien profunda ahí, Mm, parece, detrás. Bueno, mm, la cosa es que jugábamos eso y de todos los discos que teníamos, discos pirata, por cierto, ujú, eh, Soul Edge, entonces tiene que haber sido. ¿Ah? mm, Eh, claro, no, lo jugábamos siempre. Era parte de las tardes de juego y los enojos más encima. Porque ahí también terminaba muchas veces picados, pues. sí, pues, juego de pelea, o sobre todo, para Luego, más sí, encima, pues, normal. competitivo. Sí. Sí, te cacho, amigo. Mira, yo, como nos quedan ya casi 10 minutos, quería hacer un par de preguntas con respecto a lo que nos han escrito en el chat en este momento. Por ejemplo, Instat89 te quiere preguntar cuánto tiempo te demoró en realizar el video de Super Metroid de Mario 3, que para él son los mejores tuyos. Mira, claramente yo recuerdo que Super Mario Bros. 3 me costó, me llevó mucho menos tiempo. Ujú, Porque en ese caso no, ese video no tiene como tanta producción, por decirlo así. ujú, ujú, Un trabajo más casero. eh, en cambio, Super Metroid sí tuve que hacer más cosas. Eh, siempre tuve muy en mente qué es lo que yo quería hacer con ese trabajo y siempre tuve bien claro cuáles iban a ser todos los procesos. Ir a grabar a tal lugar, narrar el video de cierta forma. Entonces fue un video mucho más preparado, con mucho más guión. ¿Ya? ujú, Incluso hay algunas animaciones por ahí sobre la intro, que yo como que hice una recreación de la intro del juego. ujú, Y ahí me ayudaron también, eso fue como otra parte extra del video. Entonces ese video me tomó más tiempo y me llevó a hacer más cosas. mm. ¿Mm? Entiendo. Y lo otro que te estaba preguntando acá, Jorge Plex, ¿cómo llegaste a colaborar con Slobulus? Mm, Fíjate que, wow, Ujú, yo no recuerdo exactamente cómo se produjo el contacto, pero sí recuerdo que fue una época en que yo veía mucho las estadísticas de YouTube, ajá. de canal, y recuerdo que entre los países que más veían mi canal estaba España. Creo que era segundo o tercer lugar, porque primero estaba, no sé si Colombia o Es México. que Después además venía, España es un país que consume YouTube y Twitch y todas esas weas, pero bueno, sin ir más lejos, Ibai y todos esos personajes que son ídolos mundiales de estos medios es porque España tiene como este culto religioso casi a este formato. Mm, sí. O sea, yo me di cuenta, oye, hay gente mucho mayor que yo incluso que sigue hablando de esto, porque en España lo que son las computadoras de los años los 80 fueron, microcomputadores. Mm, pero tremendamente populares allá, la mm, Spectrum, cómodo. la Commodore 64 y otras también. Entonces yo decía, oye, hay mucha gente que habla de esto y le encanta el retro, y gente mucho mayor. Entonces, por ahí por el año 2011, 2012, que fue cuando yo tuve contacto con la mayoría de españoles, Ujú, eh, bueno, ahí yo me di cuenta que estaba como muy en boga, muy popular el tema de los videojuegos retro, especialmente en España. Eh, Así que me imagino yo que a través del mismo canal de YouTube nos contactamos con muchas de las personas. mm, Ellos digamos, me comentaban o yo les comentaba también. Y después recuerdo, lo que sí recuerdo es que comenzamos a hablar harto por interno. ah. Eh, y claro, ahí empezamos a hablar, por ejemplo, con Saigo no Nindo, que habla Ah, de, un bueno, clásico. Leyenda. placas, Mm, placas arcade. Muy chistoso, él muy divertido. Ahí ujú, recuerdo que hablé harto con Fran Frigge también, un amante de Super Nintendo ujú, y de los shoot'em ups, con Gavers, que Gavers 77 hasta el día de hoy sigue haciendo lives. ujú. Eh,
Juanje también, que habla de retro. Bueno, creo que habla de retro en general. Y así, muchos personajes, muchos. Y resulta que en ese tiempo Slowlus tenía una sección, no me acuerdo exactamente el nombre, pero la cuestión es que en esta sección había muchos invitados. Ujú. Eh, y cada uno hablaba, tenía su tiempo para dar a conocer los juegos que cada uno recomendaba. Yo creo que estuve como en dos de esos programas y yo recomendaba los juegos que creo que eran dos o tres juegos que yo podía recomendar y explicar los motivos de por qué la gente tenía que jugar estos títulos retro. Y éramos varias personas, entonces esta sección era de Slowlus, Ujú. ¿ya? Y gracias a eso yo recuerdo que llegué a tener mucho mejor contacto con él. Mm. Después el contacto ya se desapareció y bueno, pasó el tiempo, yo me puse a trabajar en algo que no me daba mucho tiempo para YouTube tampoco y ahí como que lamentablemente perdimos el contacto. Entiendo. Sí, sí, algo me acuerdo de eso, por eso estaba buena la pregunta. Y bueno, también Radical te había preguntado también sobre tu opinión sobre el tema. Yo supongo que debe ser también por la gente que hace mucho este formato, porque es una cosa media popular y como tú estás metido en ello, tal vez te haya tocado alguna cosa al respecto sobre el tema de la leyenda urbana, los creepypasta y todo eso, que igual es medio popular, sobre todo como en una generación un poco más joven que la mía, la verdad, en YouTube, pero sería interesante Sí, igual que nos contaras si te interesa eso, te llama la atención, o ha hecho cosas al respecto. sí. Ujú. Lo que pasa es que en cierto tiempo de YouTube yo recuerdo que igual estuvo como bien de moda el tema Muy de de moda. creepypasta. Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas que hubo, por un tema de fechas, Ujú. hubo un creepypasta como bien, que se puso muy popular, que era cuando se iba a acabar el mundo, el 2012, ¿no? 12 de diciembre del año 2012, Sí, sí, sí. porque las fechas eran 12 del 12 del 12. Y que el calendario Entonces, maya y era la como una leyenda weá. urbana Mm, de que el mundo se iba a acabar. mm, Entonces, por ejemplo, en ese sentido, recuerdo haber tratado el tema de alguna manera. Eh, sí, era un tema que por lo menos en ese tiempo me gustaba y me llamaba la atención. Hoy en día no tanto, mm. pero creo, a modo personal, yo creo que lo hice más por seguir una tendencia, Ujú. y era lo que estaba de moda en ese tiempo. Eh, ahora, lo que sí a mí me interesa mucho son los mitos urbanos, por ejemplo, que ya, bueno, ahí salimos un poco de los creepypastas. Mm. Pero esto tiene que ver mucho más con los mitos urbanos que tú puedes investigar y corroborar que sí son verdad. Claro, que no emula el internet. O sea, por ejemplo, Mm. porque los creepypastas al final como que, no, o sea, Mm. van a terminar siendo historias más que te van a causar otro tipo de sensaciones Algunas más de terror son o fanfic, terror. algunas así, básicamente. Exactamente. Mm. Pero, por ejemplo, el tema de los cartuchos de ET, de Atari Ujú. 2600, que estaban enterrados en un desierto, creo que en Nuevo México, Yo al tenía final se como corroboró 10 años cuando escuché esa historia, imagínate, si así de vieja es. que el hecho de saber que eso era verdad, yo creo Mm. que, a mí por lo menos, ahí yo le agarro mucho más interés, porque le encuentro el sentido. Entonces Ujú. ahí yo creo que se vuelve como algo súper interesante de investigar. Después que se descubren estos cartuchos, como que tú tienes una segunda parte de la historia, que es lo que viene después del descubrimiento. ¿Ah? Mm. Sí, es cierto. Sí, va por ahí. Yo también, las últimas dos cosas que, bueno, una pregunta y otra una opinión que tenía al respecto para terminar la entrevista el día de hoy. ¿Cuál es el futuro de Salón Clásico, amigo? Bueno, bueno, siempre está la idea y el ánimo de seguir publicando material. Ujú. Yo, como te comentaba hace un rato, como que de chico tenía como esa necesidad de no dejar cosas pendientes. Y creo Mm. que a día de hoy eso se repite en buena parte.
Tengo material guardado de hace 10 años atrás, incluso un poquito más, que en ese tiempo, hace 10 años atrás, yo iba a lanzar y nunca lo hice. Ah, Entonces está pendiente y está guardado todavía. Y estoy intentando que por lo menos de aquí a un año y medio aproximadamente, ojalá todo eso quede limpio, limpio entre comillas, mm, ¿ah? Es decir, que ya no queden cosas pendientes. Ahora, bueno, eso obviamente quiero que vaya en conjunto con nuevas ideas que vayan apareciendo. Mi formato principal de, de- de- de creación y de publicaciones siempre va a ser el video editado, mm. ¿ya? El montaje. Más allá de los lives y que está súper bien, pero yo creo que mi fuerte es ese. Ahora, y aparte de eso, independiente de eso, lo que me gustaría es algo que yo le comenté a todo el grupo de, por ejemplo, a los chicos de Jugando en su casa y Saludos. a otras personas. Sí, ahí saluda, ojalá que nos estén viendo. Ah, Tabugre, a toda esa gente. Bueno, ellos saben Piriguay. que yo, por ejemplo, es un tema que conversamos harto Mm. y a mí me encantaría seguir por el lado de las charlas también. Aunque creo que es algo que igual tengo que desarrollar mucho más porque creo que siempre digo lo mismo. Creo que también para las charlas y para dirigirse al público e interactuar hay que tener un talento bien especial también. Es real. De hecho, pasa mucho de que hay mucha gente en YouTube que tiene este formato de que hablan a la cámara, pero está ese clásico formato de corte, po. Así, Claro, y les corta los silencios y todo. Y después cuando los ven en charlas, hay gente que dice, hoy fui a ver este weón y no habla como en los videos. Obvio que no habla como en los videos, pues si está entero editado. Ha pasado claro. varias veces eso. Bueno, yo creo que a mí me podría pasar. Yo creo Ujú. que es muy distinto. Todo varía y es muy distinto estar en vivo frente al público. Ahí no puedes dudar. O sea, no te puedes equivocar y bueno, si te equivocas, igual el público lo va a entender. O sea, Ujú. pero cuando estás frente a una cámara grabando para un video editado, te puedes equivocar las veces que quieras, ¿no? Claro, Da podéis lo mismo el reeditar tiempo, nomás, empezar de cero. Mm, ¿sí? Mucho más simple. sí, bueno, Así que por ahí va. tú siempre has tenido un tono bien sereno para conversar de todas estas cosas. Yo te vi en la Super Retro y claro, era tu primera vez y todo, pero conversar de tu canal y salió re bien, weón. Bueno, tu charla está en YouTube. Sí, sí, No como la mía. sí, también. Ujú, salud. Mm, Sí, ahí jugando en su casa, ahí lo subieron. sí, Está en su canal, para que se metan ahí a verlo también. sí, yo lo pasé muy bien. Fue una experiencia que también me encantaría volver a repetirla y lo digo así, repetirla contigo, porque si bien nosotros no hicimos la charla juntos, participamos con un grupo de personas, lo pasamos re bien. Fue una Sí, experiencia muy entretenida que me encantaría repetir, así que sería bacán, sobre todo porque además yo he tenido un público que sé que suena meme y de repente es como difícil de aceptarlo, pero es cierto de que crecieron contigo, pues amigo, te tienen estima porque te vieron cuando tenían 10 12 años, weón. Fue algo que de hecho a mí me empezó a hacer clic, ni siquiera con mi experiencia, sino con gente realmente famosa, así como Andy Video Game Nerd, que lo he mencionado harto el día de hoy. James hablaba de su generación, o sea, hablaba de estos videos lo va a ver gente que jugó NES conmigo en esa época. Y después, cuando se llevó la sorpresa que un gran porcentaje de su público era gente que había conocido los juegos de NES con él. ¿Cachai? Entonces, esas cosas pasan. Tú tenías un público, obviamente, que te tiene mucha estima y sería bacán también verte como en fenómenos más en vivo. Yo creo que sería interesante, la verdad. sí, sí. Mm, Creo que. Mira, lo que pasa es que probablemente a través de una edición y de un montaje puedas contar más cosas, mm, o no sé si más cosas, pero tal vez puede ser que puedas contar como de forma más precisa eh, todo lo que tú quieres que el mundo sepa. mm, Pero siempre va a haber algo, creo yo, que vas a contar en una edición, pero que vas a dejar de lado
en una charla. Ujú. Y al mismo tiempo, en las charlas siempre va a haber algo extra, algo especial que tú puedas contar que no lo vas a decir en una edición. Los Ujú. formatos son tan distintos que yo creo que de repente, si tú quieres contar mucho al mundo, si tú quieres que el mundo te escuche mucho, yo creo que es necesario también hacer charlas. Es Creo que bacán. es necesario meterse como en varios formatos, en los formatos que sean necesarios. Mm, sí, es bacán. Yo hoy día empecé esta transmisión haciendo algo de Street Fighter Alpha y entre comillas comenté mi experiencia. Igual fue un poquito charla, un poquito. Obviamente estaba leyendo a los cabros, pero me di cuenta que estaba en la volada conversando de mi experiencia. Dije, sí, puede que sea igual un poco charla, así que ocurre. Oye, sí, o sea, de repente en las charlas, por ejemplo, tú querías hablar muchas cosas de tu experiencia, Mm, pero de repente es tanto que a uno se le pasa el por tiempo. O sea, yo en supuesto. la charla justamente de la Super RetroCon, yo me pasé del tiempo, porque obviamente había otras charlas, había otras presentaciones, pero yo me pasé del tiempo y creo que, bueno, se tuvo que correr un poquito. Había había un torneo también. De Super Street Fighter, creo, dos turbos. Sí, Mm, sí. hay cosas que Pero yo me acordé pasan. porque tenía mucho que hablar. Yo tuve que aplicar High Speed, tuve ese speedrun de mi charla al final, weón. Lo pasé re bien, la verdad. Lo pasé re Sí, yo me bien. acuerdo cuando, Ujú, cuando subí, ujú, porque esto fue en un segundo piso. ujú, eh, yo me acuerdo que, claro, no llegué inmediatamente desde el comienzo de tu charla, pero recuerdo que estaba hablando como, eh, claro, como muy animadamente y ujú, muy contando mucha información, como en poco tiempo. ujú, ujú. Y lo veía como con mucha energía, como muy así como si estuvieras con Es que fue como con un hobby. literalmente se nos hizo súper tarde Hayama, así que por favor, así explica. Le dije ya, pues así que. Pero lo pasé bien, salió súper bien. Y hablando de tiempo, Eh, amigo, se nos está acabando. oh, qué pena. Bueno, Pero dime lo último que no, querías comentar. ¿cómo, perdón? Coméntame lo último que querías decir. Sí, no, pero lo importante, o sea, bueno, qué pena que el tiempo, sabes que el tiempo conversando sobre estos temas se hace demasiado corto. O sea, igual hace muy poquito, a las 8:30 partimos esto, y ya ver que son las Las 10 diez o pasado cinco las 10, casi, casi las 10:05. ya, 10:05, o sea, Mm. claro, tú piensas, oye, pero ya son las 10 de la noche, ya pasó el tiempo, y no sé, yo creo que estar entretenido y hay tanto que decir que, bueno, de hecho yo pido disculpas si de repente se me pasa el rato hablando mucho porque soy bueno para hablar. Eres O bueno, sea, mira, obviamente hablas, lo tienes que hablar, amigo, pero tú lo hablas de una manera súper calmada, siempre he encontrado bacán, como diría ese gran personaje chileno, el hablamiento, amigo, suyo. Es el bien bueno. hablamiento. Porque el mío, de repente, yo me veo en volada y no se me entiende ni mierda lo que estoy hablando y siempre agradezco que me escuchen, pero tú tienes un tono muy sereno para conversar este tipo de cosas, así que te lo tenía que comentar. Siempre muy, muy bueno. Lo que pasa es que igual las cosas que yo considero importantes, Ujú, eh, creo que, bueno, a mí me gusta mm, que queden bien claras, que la gente lo entienda bien. Por eso de repente, eh, no sé, esa forma de hablar. ujú. ¿Ah? Me gusta que quede bien claro. Eh, Así que, no, nada, yo feliz, o sea, Bueno, sobre todo con esta quisiera maldición que se llama ser chileno. ¿cómo? Con esta maldición que se llama ser chileno es más difícil todavía. Sí, Mm, sí, claro. mm. Pero bueno, ya resumiendo, yo me siento feliz de estar aquí presente. Contigo también, con quien he compartido. Gracias. Y bueno, estamos aquí para, ojalá nos veamos en otra transmisión también. Seguro que Muchas gracias sí, a po. ti Un día por te puedo este llamado. invitar, no necesariamente que hablemos de tu canal, voy a hacer algún tópico diferente, algún tópico específico que te guste, yo encantado, así lo podemos ver a futuro. Así que de verdad te agradezco Sí, mucho tu tiempo el día de hoy, Coca. Estoy muy contento de haberte entrevistado porque tu canal es muy importante para mucha gente. Yo sé que pasó mucha gente literalmente decir que era su infancia ahora en el chat, estaban re contentos, así que espero darle a toda esa gente que le gusta tu contenido un lado más humano tuyo, que te conozcan más en una entrevista, así que espero que lo hayas pasado bien, amigo, y nos vemos en otra oportunidad. sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Así Mm, que nos estamos viendo ahí. Muchas gracias al público también. Eso.
Un abrazo, amigo. Nos estamos viendo. Cuídate, guachito. Que estés Chao, bien. nos vemos. Chao, Lin. Chao, chao. Bye, bye, Coca. Lo pasamos re bien. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Grande. Bueno, qué grande, Coca Lightman. Un grande. Estoy muy agradecido de su tiempo el día de hoy. Lo pasé súper bien. Llego y se va. Sí, sorry, se evita. Chale. Para más encima habíamos corrido la entrevista un poco más tarde, así que. Grande el invitado, bacán, me alegro, Agus. Qué bueno. Bueno, saludo a Buritsu también, que es Solito Hayama, saludo a toda la gente. Quiero comentar que, usted ya lo sabe, está viendo esto en Twitch y probablemente en 2 días más estará arriba en YouTube. Va a estar cortadito, hermosísimo. Nuevamente comentar que este proyecto de entrevista lo estoy haciendo. Bueno, es difícil tener entrevistas siempre todos los miércoles. Todavía me ha ido bien, me ha ido bien. No, ha salido bastante bacán todo el proyecto. Así que si a usted le gusta lo que hago, nuevamente comentar que tengo un hermoso coffee. Ahí la gente que quiera apoyar. También está la descripción del video en YouTube. Cualquier aporte será muy bienvenido para toda la gente que quiera seguir viendo mis entrevistas. Lo agradezco mucho. Gracias ahí a toda la gente. Vamos a hacer un pequeño corte maravilloso aquí en Twitch. Y en un ratito más se viene una nueva serie, señoras y señores. Así que eso. Aquí hago un corte hermoso. Nos vemos, cabros. No demoro en nada. Bye bye.